¿sí? Entonces, bueno, en la clase pasada se realizó un ejercicio tipo examen y se dieron los lineamientos para resolver la práctica número 5. Entonces, en la clase de hoy, la idea es que ustedes tengan tiempo para realizar la práctica número 5, también para revisar en conjunto un ejercicio. ¿Listo? Bien, entonces, listo, ya les estoy compartiendo mi pantalla. Bueno, entonces hoy les traía el ejercicio del soporte. Este ejercicio ya lo creé ayer y lo resolví, entonces la idea es mirar paso a paso qué fue lo que se hizo para que ustedes apliquen un procedimiento similar, además de lo que se muestra en los videos de YouTube que les pasé, para poder solucionar la práctica número 5, ¿bien? Listo, entonces este es el esquema del proyecto. Inicialmente pues está... Inicialmente pues está lo usual de un análisis estático estructural, entonces los datos de ingeniería, donde se introducen todas las propiedades de los materiales, además del modelo del material. Entonces, si es elástico lineal o si tendrá resistencia, bien. Si es un análisis de fatiga, entonces se deberá incluir datos de fatiga, lo que es la curva SN. ¿Sí? Entonces, en datos de ingeniería, he dejado como tal el material de defecto que utiliza ANSYS, que es el acero estático estructural. Él pues tiene aquí valores de densidad que van a ser útiles para la simulación. Y el modelo es de elasticidad isotrópica. Entonces, para elasticidad isótropa se necesitan dos constantes que son el módulo de Young y el coeficiente de Poisson. Los demás se pueden obtener a partir de esas dos constantes. Además, pues se tienen las resistencias correspondientes a tensión y a compresión. ¿Listo? Y pues este material incorpora la curva SN para caracterización a la fatiga. Bueno, el siguiente paso, entonces, la geometría. Si recuerdan, la geometría debe estar parametrizada. Voy a abrirla.
Bueno, para los que llegaron después, les estaba diciendo a sus compañeros que ya está, bueno, ya ustedes tienen desde hace un buen tiempo la lista con los proyectos. Hay todavía personas que no tienen aún proyecto ni pareja, entonces para que por favor vayan escogiendo su pareja con el proyecto correspondiente. Aún queda el proyecto del proceso de estampado profundo de una pieza, queda el proyecto del análisis de un stent cardiovascular. Bien, entonces creo que aún hay temas por escoger. O ustedes también pueden escoger el tema como lo deseen. Bien, esta era la pieza que les mostraba la vez pasada, entonces observen cómo la construí, simplemente una placa con agujeros y aquí en este soporte entonces se encuentra parametrizado lo que es el diámetro de ese agujero, el ancho, el alto también y además la profundidad. Entonces para ver la profundidad doy clic aquí y observen que depth está también parametrizado. Bien, entonces son 4 parámetros: el ancho, profundidad, el diámetro del agujero y el alto de ese soporte. Bueno, recuerden entonces verificar que estos set de parámetros, estos parámetros estén aparezcan aquí. Y además de eso, que debido a una variación en los parámetros no creen geometrías extrañas. Por ejemplo, voy a escoger aquí un espesor de placa, entonces 3 milímetros, por ejemplo, un nuevo ancho, voy a tomar 20 milímetros, un diámetro del agujero de 10 milímetros, un espesor de soporte de 1.5. Bien, y con estos valores lo que voy a hacer es dar clic derecho y Set as Current. Bueno, no se puede, debo dar primero que retenga los datos, entonces retener. Y ahora sí doy clic derecho, Set as Current. Es decir, establecer como actual. ¿Listo? Entonces dice que algunos editores se pueden cerrar, quizás este editor de geometría lo voy a cerrar para que no tenga inconvenientes. Bueno, le voy a dar sí. Una vez se establece el diseño actual, lo que puedo ir antes de solucionar es verificar si la geometría está creándose de forma adecuada. Entonces observen ya cómo cambia el estado de listo a un estado que necesita actualización. Voy a entrar a la geometría. Dice que los datos necesitan leerse. Entonces le digo que sí. Y pues se hace la actualización. Es importante este paso porque a veces se crean cotas o relaciones que, que parecen bien para el diseño actual o las dimensiones actuales, pero una vez se modifican, esas relaciones pues hacen que el diseño no quede de la forma que se desea. Entonces voy a actualizar, generando la geometría y ya pueden ver que la geometría cambió bastante. Entonces observen el espesor aquí ha aumentado, el ancho, si no estoy mal, disminuyó, pero la profundidad aumentó un poco y este tamaño de agujero pues se incrementó. ¿Listo?
Lo voy a cerrar. Sigo entonces con el modelo, el siguiente paso. ¿Listo? Entonces, de nuevo, la advertencia que los datos deben leerse nuevamente. Bueno, la clase pasada, entonces la idea era que ustedes llegaran por lo menos al paso que les estoy mostrando, ¿no? La parametrización de la geometría. Hasta este punto, ¿hay preguntas? Sí, profe. ¿Me escucha? Sí, sí, Profe, lo que pasa es que en el trabajo se ve que se parametrizan son 5 cosas, pero por ejemplo las cotas de espesor del gancho son más, o sea, hay que definirlas más porque, por ejemplo, si usted define pues la separación de 7.5 con base en la línea central arriba antes del radio, hay que definirlo en los círculos. Ya, no se podría trabajar solo con una cosa y cómo sería, profe. O sea, no se puede trabajar sí. solo con una sola. Sí, sí, de hecho sí se puede trabajar con una sola. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Por ejemplo, cuando yo creo una cota, poner el nombre espesor, ¿sí? Todo en minúscula, un ejemplo. Cuando creo la siguiente, entonces colocar el mismo nombre, espesor. Ah, y se modifican todos al tiempo. Entonces esa es, Mm, se puede crear, pero hay que tener cuidado en poner el mismo nombre de la cota, gracias, profe. ¿vale? Si no, lo que hago a veces es, por ejemplo, yo creo que que existe una forma, pero a veces cuando necesito una cota que sea la mitad del espesor, entonces en vez de crear una relación, ¿sí? Como un parámetro de entrada, lo que hago es crear dentro de los puntos de experimentos, crear una que se llame medio de espesor, por ejemplo, ¿sí? Aunque no sería lo ideal, que es como buscar la relación entre eso. Entonces quizás sea más apropiado generar primero el parámetro y después relacionar el parámetro a la cota. Pero también se puede hacer así, ¿no? De forma, digamos, manual, en que se selecciona primero una cota y después la siguiente como medio espesor y a la hora de dar los puntos de diseño, pues tener en cuenta esa restricción de que debe ser la mitad del espesor. ¿Listo? Entonces observen cómo se actualizó la pieza. Voy a guardarlo como un nuevo archivo para no dañar el anterior. Profesor, no sé si alguien más ya lo hizo, pero yo cuando intenté resolverlo en el diseño de experimentos, todos los factores de seguridad dan aproximadamente 0.01. Entonces no sé si es porque estamos tomando una fuerza muy alta o algo así. Yo creo que sí. ¿Están tomando cuál? La de... Es que 4.000 kilogramos fuerza es mucho, esa es la que estaban en las diapositivas. Sí. Bueno, no sé qué dicen los demás. ¿También les da factores de seguridad muy bajos? Sí, a mí también, de Sí, digamos en el 0.07. diseño de experimentos todos corren, pero por lo menos a mí en la parte de optimización, sí hay ciertos, cuando uno optimiza para que le dé, digamos, factor de seguridad de 1.2 con la masa mínima, pues sí Ujú. hay unos puntos que me lo cumplen, pero digamos solo con el de 320 megapascales, digamos el de 200, ninguno me cumple. Bien, bueno, en ese caso pueden modificar las cotas para que sea mucho más grueso, ¿verdad? Pero creo que hay unas que sí son fijas, entonces lo que se podría hacer es bajar la carga. Yo lo que hice fue suponer una carga, pero se podría bajar a 400, ¿no? 400 kilogramos, o lo que es equivalente, más o menos Yo creo que 4.000. podríamos trabajar con 4.000 newtons. 4.000 newtons, sí, pueden trabajar en lugar de 4.000 kilogramos fuerza.
Sí, 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 está bien. Listo, entonces, Profe, la otra cosa de respecto al diseño de experimentos era que uno tiene que colocarle pues como ciertos límites a las cotas, ¿no? En los cuales se va a desarrollar. Entonces, digamos, esos límites lo ponemos nosotros según qué o usted nos da esos límites según el diseño. bueno, ustedes lo ponen. Ya les voy a hablar más de eso más adelante. ¿Listo? Voy a presentar aquí esto y cuando lleguemos a esa parte lo miramos bien. Bien, entonces en el proceso de resolución lo que hice aquí fue un mallado multizona, entonces generalmente son elementos cuadráticos, cuadriláteros. Bien, se puede también hacer, por ejemplo, la simetría. ¿Listo? Y realizar, por ejemplo, divisiones dentro de la misma geometría para generar un mallado un poco mejor. Sin embargo, pues me quedé con este porque me dio buenos resultados y la malla tampoco está tan mal, está bastante buena. Sin embargo, se puede mejorar. Entonces, aquí coloqué un soporte fijo y una carga tipo bearing load, en donde observen el icono, se aplica de forma parabólica, entonces a la superficie cilíndrica. Bien, este es un poco más real que, por ejemplo, una carga de tensión en esta parte. Y a partir de ahí, pues entonces obtengo información de los esfuerzos equivalentes, del desplazamiento total y del volumen. Bien. Observen, por ejemplo, que en esfuerzo equivalente, bueno, tengo que resolver primero. Sí, no. Que en volumen está parametrizado el valor total. ¿Listo? En el esfuerzo, en el factor de seguridad, está parametrizado el mínimo. Entonces, este es el mínimo de toda la pieza. ¿Ok? Que ese es el más importante, que es por donde fallará la pieza. Bien, doy clic derecho, resolver. Antes de hacer cualquier, antes de continuar haciendo diferentes puntos, entonces se debe comprobar que la simulación esté bien realizada. Esto es, que tenga una malla de calidad, ¿sí? Que exista independencia de malla. Entonces, el análisis de sensibilidad de los esfuerzos o de los desplazamientos, verificar también el error estructural y la convergencia. ¿Sí? No es necesario para la práctica 5 que ustedes anexen todo esto. Sin embargo, para los proyectos finales sí es bastante, de hecho es necesario que se muestren estos pasos. ¿Listo? Bien, entonces aquí está, por ejemplo, el esfuerzo, el desplazamiento, el volumen. Tiene 30.588 milímetros cuadrados y el factor de seguridad para esta pieza es de 0.7, con lo cual pues no cumpliría. Bien, quiero insertar también en esfuerzo equivalente, puedo insertar una convergencia, sin embargo no lo voy a hacer, no quiero modificar tanto este archivo. Bien. Bueno, y esto se crea entonces el punto de diseño, el design point. Voy a guardar el proyecto. Y observen dentro de la pestaña de set de parámetros que se ha actualizado con el nuevo valor del factor de seguridad y con el volumen este proyecto. Los que tienen la marcación de retener son simulaciones que los datos se encuentran guardados dentro del computador. ¿Listo? Bueno, el segundo paso, o digamos el tercer paso, más bien, primero parametrizar, el segundo sería
resolver, verificar que la simulación esté bien. El tercer paso, una vez se tiene esto, pues va a ser correr el diseño de experimentos. ¿Sí? Bueno, entonces en el diseño de experimentos, y respondiendo la pregunta del compañero, se tiene aquí entonces en diseño de experimentos, y doy clic, bueno, aquí ya he generado uno, ¿sí? Pero dentro de propiedades se muestra, por ejemplo, si se desea preservar los puntos de diseño después de correr el diseño de experimentos. Esto es para que se genere dentro de la tabla de design points, dentro del set de parámetros. ¿Listo? Entonces aquí solo hay 3. Sin embargo, pues yo puedo traerlos de esta parte hacia allá. El número de intentos, el tipo de diseño. Entonces es un diseño compuesto centrado, o también hay otro, por ejemplo, bueno, aquí está Boxbenken, que es el que también he escuchado, que conozco, pero los demás pues no tengo conocimiento. La idea es que, por ejemplo, el Central Composite Design es un diseño de este tipo, no es exactamente este tipo, pero sí se tienen 3 factores. Es ubicar los puntos de diseño en estas coordenadas. Y, por ejemplo, uno en el centro. Entonces, este punto va a estar en el centro del cubo. Por aquí habrá un punto escondido y también los puntos extremales, ¿no? Bueno, eso permite tener, por ejemplo, varios niveles dentro de un factor. Sin embargo, no están todas las combinaciones posibles que tenga, por ejemplo, un diseño de experimentos full factorial o de ese estilo, ¿sí? Si yo quiero un diseño de experimentos a mi medida, puedo generar los diferentes puntos de diseño y resolver, ¿sí? No hay inconveniente. Por ejemplo, un diseño de experimento de Taguchi, o un diseño que no se encuentra aquí, Plunkett-Bullman, me parece. Sí, exacto, ese no está. Bueno, diferentes diseños de experimentos. Ahora, una vez escogidos los parámetros del diseño de experimentos general, pues se pasa ahora a los parámetros de entrada. Entonces, en parámetros de entrada aparecen los 4 parámetros anteriormente dados: el espesor de la placa, el ancho, el diámetro del agujero y el espesor del soporte. Creo que ese ancho, lo que sucede es que el ancho del soporte es también a la vez el alto, ¿sí? Entonces, no solo modifica esta distancia, sino también esta otra distancia. Bueno, listo. Si doy clic a cada parámetro, aquí mostrará el valor mínimo, el valor máximo y los valores que están disponibles dentro de esos dos. Entonces puede ser cualquiera, ¿sí? La otra opción de estos son valores específicos. Entonces, en el caso del diámetro del agujero, entonces aparece el valor mínimo 4, el máximo 12, pero únicamente van a estar repartidos en valores de 4, 6, 8, 10 y 12, que son los comercialmente disponibles, ¿verdad? Luego, el espesor del soporte, el valor mínimo 1.8 y 4. La idea es que cuando ya tengan definidos los rangos, entonces puedan actualizar estos puntos de diseño, dan clic en Update y les mostrará algo como esta tabla que está aquí. Obviamente no aparecerán estos valores de factor de seguridad ni de volumen, porque pues aún no realizan la actualización, ¿verdad? Entonces aquí aparecen, por ejemplo, los diferentes puntos de diseño creados, del espesor de la placa, del ancho, del diámetro del agujero.
Y aparecen además unas gráficas de resultados. Entonces, la gráfica se llama aquí de paralela de parámetros, que pues se explica también en el video de YouTube en qué consiste. Los puntos de diseño versus el parámetro. Entonces, por ejemplo, el Design Point 1, el parámetro de espesor de placa, varía de esta forma, ¿sí? Se va variando, como se muestra aquí, el ancho, pues en el parámetro 1 tiene un valor como de 32.5, ¿sí? Luego se va cambiando. Aquí puedo ver, por ejemplo, el factor de seguridad. Si quisiera escoger un factor de seguridad alto, me iría por estos puntos que están a la derecha, ¿cierto? Y aquí puedo establecer, por ejemplo, un rango 1.5, creo que fue el valor que escogí. Y a partir de 1.5 no existieran que sea mayor de 1.5, entonces automáticamente descarto todos los valores que se encuentran debajo de esta línea. ¿Sí? Entonces únicamente los puntos de diseño que me sirven son estos que están aquí. Bueno, bien. Bueno, eso para la parte de diseño de experimentos. ¿Sí? ¿Cuál era la pregunta de mi compañero que me hizo la pregunta que uno escogía aquí, por ejemplo, los valores mínimos y máximos allá? ¿Cuáles eran esos valores mínimos y máximos para la práctica 5? Bueno, voy a ver. Bueno, entonces son ¿cuántos parámetros? 1, 2, 3, 4 parámetros. ¿Ok? El valor del espesor mínimo, pues va a ser 0, ¿sí? Aunque les recomiendo que utilicen mejor 1 milímetro o cosas así. No necesariamente deben probar todos, pero además yo coloqué aquí que hay un redondeo de 2 milímetros en las caras. Luego el espesor mínimo, en realidad, este espesor va de 4 milímetros, sería, para que se quede el redondeo, ¿no? 4 milímetros espesor. Y deberá ser menor a... Bueno, no sé, pero creería que por ejemplo, esta cota de 75, ¿sí? Si hago un espesor muy grande, pues esto corre el riesgo de que, digamos, absorba a este otro que está aquí, ¿sí? Que esto siga creciendo y absorba eso. Profe, No qué sé, pena. ¿sí? Sí, yo ya he estado tratando de optimizarlo, pero Ujú. cuando utilizo la cota de 130 grados se superponen, digámoslo así, la parte vertical del gancho con la parte circular, ¿sí me entiende? No sé si esos valores están... Bien, la parte vertical, ¿cuál? ¿Esta? Sí, Bueno, señor. yo les había hablado que si tenían errores, porque o sea, estos valores, estas cotas que están aquí, son como guías, ¿sí? No realicé, por ejemplo, el proceso de parametrización variando a ver si funcionaba. Entonces, a veces, si pueden, es mejor poner cota a esta parte, ¿sí? Y quitar quizás esta, para que no surjan esos problemas. Bien. ¿De cuánto es ese valor? ¿De cuánto es este? Pues pueden hacerlo, por ejemplo, pueden hacerlo todo y borran esta cota y simplemente colocan esta de acá, pero
Si mal no recuerdo, era como 30, 35 para esta geometría que está aquí. Como entre 30 y 35. Listo, profe. Bien. Gracias. Bueno, entonces este espesor yo pensaría que máximo, no sé, 50, como poner un caso así bastante exagerado. ¿Ok? Quizás les recomendaría mejor 40. 40. El valor de la profundidad. Entonces es esto aquí hacia adentro de la pantalla, ¿cuánto es? Bueno, lo mismo entre 0.5, es espesor, y le demos un valor de 40 milímetros. Bueno, si ya hicieron, por ejemplo, con unos parámetros anteriores, no hay problema, pueden seguir. Esto es, digamos, mis límites. Si ustedes ven que se pueden crear geometrías que tengan límites diferentes, pues pueden realizarlo, ¿no? El radio inferior verde es este de acá. Entonces, la idea no es un radio muy pequeño, porque esto quedaría algo como así, ni tampoco un radio muy grande, porque sería muy gigante. Bueno, la idea es que, por ejemplo, una vez que parametricen la geometría, pueden empezar a jugar con diferentes valores, a ver cómo cambia, ¿sí? Y encuentran de esa forma unos topes a esos valores mínimos y máximos. Entonces, quizás el radio esté entre, yo no lo bajaría de 20 o de 30, este radio, ¿sí? Inferior. Pero tampoco iría más de 200. Bien, y por último, entonces, el ángulo que aparece en azul. Entonces, el ángulo claramente no puede ser 90 grados, porque este ángulo es con respecto a esta horizontal, ¿cierto? Entonces, 90 grados sería algo así. No habría de dónde sostener la otra parte, ¿bien? Entonces, por lo menos, unos 100 grados. E iría hasta ya después de 180 no tiene mucha utilidad, pero yo pensaría que este ángulo con 170 sí, está bien. Quizás el ángulo óptimo ustedes lo pueden encontrar, sea alrededor de 120 o... ¿sí? No se sabe. Bueno, entonces estas serían mis recomendaciones para el problema, que no son obligaciones, ¿sí? Que se cumplan estos valores, pero este serían los valores que recomiendo para que trabaje. Bueno. Bien. Regresando, entonces una vez creado ya la tabla de diseño de experimentos, se soluciona y lo que se obtiene es algo como lo que se muestra aquí. Bueno, este es un proceso que toma tiempo, por ejemplo, cada uno de estos puntos tomó como 3 minutos, ¿sí? Si son 25, un poco más de 1 hora tomará para resolver todo este problema. Ahora hay que agregar eso que, por ejemplo, si la malla no es adecuada en uno de esos puntos, va a existir problemas, ¿sí? Bien, una vez hecho el diseño de experimentos, entonces se pasa al siguiente paso, que es la superficie de respuesta.
Voy a abrir esta que ya está acá. Entonces, en la superficie de respuesta, lo que se verifica es con esos puntos que se encuentran en el espacio, lo que se trata es de unirlos, ¿sí? Mediante métodos como, por ejemplo, aquí coloqué polinomios de segundo orden completos. ¿Listo? Se hace una interpolación entre esos dos puntos, se halla entonces la curva que mejor se adapta. Hay otros procesos como genetic aggregation, non-parametric regression. Todos estos métodos ustedes pueden buscarlos en la ayuda de ANSYS, ¿sí? Digamos que son bastante avanzados. Hay que conocer si el uso, por ejemplo, de eso dará mejores resultados. Bueno, lo mismo, se tienen los parámetros de entrada. Esto no es modificable, es únicamente como información. Y dentro de parámetros de salida, entonces aquí hay un tipo de transformación. Esto es para... en diseño de experimentos se ven algunas transformaciones cuando la varianza dentro de los puntos no es constante. Entonces, esto es una transformación que se hace, pero pueden dejar los valores en defecto que tiene ANSYS. ¿Listo? Y aquí, entonces, se hace una búsqueda del mínimo y del máximo. Coloco como número mínimo de puntos, pues 3, ¿sí? Y que él busque los puntos de menor volumen y de menor volumen y de mayor factor de seguridad, el coeficiente de seguridad. Bueno, aquí está algunos goodness of fit, que también se aproxima, por ejemplo, la ecuación dada por esa curva de superficie de respuesta a los puntos que ya se han hallado en el diseño de experimentos, ¿verdad? Hay puntos de verificación. Esta es la sensibilidad local. Importante esta gráfica porque muestra cómo se afecta, por ejemplo, el parámetro del factor de seguridad con el espesor del soporte. Entonces, claro, si el soporte, este que está acá, tiene un espesor mayor, pues claramente el factor de seguridad aumentará. Bien, eso es lo que indica esta sensibilidad positiva o esa correlación positiva frente al factor de seguridad mínimo. Bien, otro, por ejemplo, observen el espesor de la placa, que también es positivo, pero que tiene menor influencia, por ejemplo, que el espesor del soporte. Entonces, esta placa también, si se aumenta el factor de seguridad, si se aumenta el espesor, aumenta el factor de seguridad. Sin embargo, el efecto es menor que tiene el efecto de esta placa al que tiene el efecto, por ejemplo, del espesor del soporte. Negativo, bueno, positivo, negativo también el ancho. Interesante, por ejemplo, ver el ancho que es negativo porque si bien estoy haciendo más ancho ese soporte, lo estoy haciendo también más alto. Bueno, entonces aquí están otros tipos de sensibilidad local para que ustedes observen. Esto es, por ejemplo, cuando ciertos parámetros están en ciertos puntos, puede que esa sensibilidad no se manifieste en todo el dominio. Bueno. De nuevo, esto está también bastante explicado en el video de YouTube de optimización del gancho. Bueno, hasta aquí hay preguntas. Bien, entonces en el trabajo, en el práctica 5, deberán presentar
esas gráficas, o sea, las gráficas de sensibilidad de esos factores. Si pueden encontrar la superficie de respuesta también, todas estas gráficas pues deberán ustedes adjuntarlas al proyecto, al trabajo. Bueno, finalmente, y como último paso, es la creación de la optimización. Entonces ya se creó la superficie de respuesta, se desea buscar cuáles son los parámetros que mejor correspondan. Aquí es donde yo les, o se dará a ANSYS la función objetivo. Entonces, dentro de la pestaña de objetivos y restricciones, selecciono, por ejemplo, para el soporte que se desea minimizar el volumen total y además agrego otra que tiene como restricción el factor de seguridad mínimo. Entonces, el tipo de este factor de seguridad es que debe ser mayor o igual a 1.5, con una tolerancia de 0.01. Es decir, un valor de 1.499 entraría ahí. ¿Listo? Doy clic en Update y él generará entonces los procesos de optimización para encontrar ese punto que responda a estas características. Bien, entonces, bueno, una vez realizado esto, estos son procesos como de convergencia, donde muestran cómo va variando cada uno de los parámetros y también hay criterios de convergencia. Se generan entonces como resultado unos puntos candidatos que van a establecer, por ejemplo, los valores de los parámetros. Entonces, un espesor de placa, observen que es 0.8 con un ancho de 20, con un diámetro del agujero de 12 y con un espesor de soporte de 2.82. Generan resultados bastante buenos, ¿sí? Bastante cercanos, de hecho es al 1.5, con los menores volúmenes. Entonces son volúmenes de 10.235 milímetros cúbicos. Inicialmente el que había hecho al inicio tenía como 30.000, ¿no? Entonces esto es un tercio del volumen, pues, lo que implica un tercio de la masa. Y aún así sigue cumpliendo con los objetivos que son mínimo 1.5 o cercano a 1.5 el factor de seguridad. Si doy clic aquí puedo ver cómo cambian, por ejemplo, los diferentes puntos. ¿Sí? Este tiene un 0.22% más de factor de seguridad, pero un volumen de 0.52%. ¿Sí? Si selecciono esto, pues aquí puedo ver cómo se modifica uno en función del otro. ¿Listo? Y aquí aparece, pues, en estrellas, cuántas estrellas tiene, ¿no? Bueno, esta es una gráfica también de trade-off, entonces yo no puedo seleccionar, por ejemplo, un punto que tenga muy poca masa y un buen factor de seguridad, ¿no? Va a existir siempre esa restricción, ese intercambio entre el peso y la resistencia, ese trade-off. Entonces son restricciones, digamos, excluyentes. Y bueno, aquí se ven, por ejemplo, las gráficas de sensibilidad. Tendría que ver si es de esos únicamente esos 3 puntos o si es la sensibilidad global. Pero observen, por ejemplo, cómo aquí también el espesor tiene una correlación positiva, ¿sí? Lo que significa que al aumentar el espesor de ese soporte, pues se aumenta el factor de seguridad. ¿Listo? Y el diámetro, pues, tendrá una correlación negativa, por ejemplo, en el volumen, ya que si el diámetro es más grande, el volumen se hace más pequeño. Estoy quitando material, más material de la pieza. Bueno, entonces eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Bien. Eso sería todo por la clase de hoy. Entonces, se ve inicialmente un ejemplo práctico de la parametrización para ayudarles en la resolución de la práctica 5.
como pasos importantes, entonces recordar que el primer paso es parametrizar muy bien la geometría. Es necesario a veces probar esa parametrización con diferentes valores. Después que se verifica la parametrización de la geometría, entonces se hace el proceso de mallado y de creación de las condiciones de contorno para resolver el análisis. Una vez se encuentre una buena malla, listo, y un proceso de análisis pues adecuado, entonces se realizan algunos puntos de diseño para verificar que se esté resolviendo de manera adecuada. Después, entonces, se pasa al diseño de experimentos, donde se establecen los valores mínimos, máximo y los intervalos de cada uno de estos parámetros de entrada o de puntos conductores de diseño. Con esos parámetros se establece entonces la superficie de respuesta que genera los análisis de sensibilidad de cada uno de estos parámetros, y a partir de la superficie de respuesta y con las condiciones de cada uno de los parámetros y las restricciones y la función objetivo, se busca entonces el óptimo de ese espacio de diseño. Bueno, eso es entonces todo por la clase de hoy. Profe, qué pena. Sí.